Y voy a dar un resumen de lo que ya hablamos para los que llegaron un poquito tarde. Habíamos estudiado en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, donde el apóstol Pedro presenta razones por las cuales él dice que el Señor vendrá por segunda vez. Y las hace como en contraataque contra aquellos que se burlaban diciendo que no es cierto que el Señor vendrá. Y él presenta varias razones que sí vendrá. En esencia de eso trata el capítulo 3. ¿Cómo? ¿No? En esencia de eso trata el capítulo 3. Y gracias por elegir ese himno que es en el coro, habla precisamente de eso. Y por eso debemos de trabajar. Exactamente como lo dice el apóstol Pedro, que cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, procurando y viviendo esa vida que agrada al Señor, porque Él viene y Él quiere encontrarnos como cristianos fieles, activos. Él no quiere venir. ¿Qué no dijo Él o qué no preguntó Él? Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en el mundo? ¿Encontrará? Y entre más pasan los años, estamos viendo eso desaparecer. Lo vimos en la pandemia con hermanos más débiles, ¿verdad? Que lo estamos viendo nosotros en nuestra propia congregación local. Hermanos que llegó la pandemia, llegó este virus, y por la debilidad se apartaron, ya no se reunieron, ni siquiera siguieron en video, a través de Zoom y de esas redes, las lecciones ni nada de eso. Nosotros nunca dejamos de reunirnos, pero ellos sí. Ellos sí. Y ya que pasó, ya que el gobernador dio libre puerta abierta a todo ciudadano, ya no hay crisis, ya no hay pandemia, hablando generalmente, aún así ya no vinieron. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe? Esa era la pregunta. Y esa es precisamente la exhortación del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3. Y lo que queremos ver, que el Señor dice que Él va a venir por segunda vez, le promete esto a sus discípulos. Juan capítulo 3, los versículos 1, 2 y 3. Juan 3, 1, 2 y 3. Digo Juan 3, tengo en mi mente Nicodemo. Juan capítulo 14, los versículos 1, 2 y 3. Juan 14, 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Es el título de la lección de hoy. Vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Decía anteriormente que toda doctrina bíblica se relaciona de alguna manera u otra, se relaciona con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se entretejen una con otra y se enlazan una con otra. Él promete venir por segunda vez. Si Él no viene, decíamos anteriormente, si Él no viene, no hay cielo. Si Él no viene, no hay juicio final. Si Él no viene, el mundo no se va destruido, los malos habrán salido con la suya, decimos así. Y no habrá castigo para ellos, pero tampoco habrá un cielo para nosotros, si Él no viene. Porque dice aquí, yo iré a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estaréis también vosotros.
¿Importa que venga el Señor Jesucristo? Claro, mucho. ¿Conviene que venga? Claro, mucho. Al cristiano le conviene grandemente que el Señor venga. ¿Conviene que venga pronto? Dice Pedro que sí. Dice él que debemos estar esperándolo todos los días, esperando que venga, porque entre más pronto venga, más pronto se realiza su promesa y su promesa del cielo. Vendré otra vez. Vamos a ver con qué fin él viene por segunda vez. Propósitos de su segunda venida. Cuando él ascendió a los cielos, les invito a... Hay también clase. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que decir, alguna corrección que deba, como hace rato, alguna corrección de algo, algún versículo equivocado? Por favor, llámenme la atención. Sí, el COVID nos ha trastornado a todos. Hechos, capítulo 1. Les invito a abrir las Biblias ahí a Hechos, capítulo 1. Comenzando en el versículo 9. Hechos 1, 9, que habla. Están todos los discípulos ahí presentes. Ahí los había citado el Señor Jesús en el Monte de los Olivos. Encuéntrenme ahí, les dice a ellos, encuéntrenme ahí, porque de ahí voy a ascender a los cielos. 1:9. Después de haber dicho estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, dice que los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Va a haber un reino terrenal, Señor? Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es el versículo 8. Quiero también decir, ya que estamos aquí en el versículo 8 es clave para entender el libro de Hechos, en este sentido. 1:8 es el orden geográfico de la predicación del Evangelio. El Evangelio se va a predicar, y así lo presenta Lucas en Hechos, en este libro. Los apóstoles van a ser testigos cuando venga el Espíritu Santo. Primeramente, se predicó la palabra, el Evangelio, en Jerusalén. Y así comienza Hechos capítulo 2, en Jerusalén. El Evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén. Hubo por primera vez 3,000 convertidos, 3,000 que obedecieron el Evangelio, de 3,000 de entre una multitud. Y luego la iglesia en Jerusalén creció, en Jerusalén. De ahí se expandió a Samaria. Y me seréis testigos en Jerusalén. Me brinqué Judea. En Jerusalén, en Judea, dice aquí, en toda Judea. Todas las ciudades de Judea. Judea era como el estado, con muchas ciudades. Y en todo ese lugar se predicó el Evangelio, comenzando en Jerusalén, luego en toda Judea, y luego en Samaria, y luego en los confines de la tierra. Y ese es el orden que sigue Lucas en su libro de Hechos. Y podemos decir que ese es el bosquejo de Hechos. La predicación del Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y también debemos de notar que el Evangelio se predicó primeramente a los judíos. Ellos eran el pueblo escogido por Dios. El pueblo que Dios escogió y los bendijo de tal manera que ellos iban a ser los primeros en recibir la bendición de Dios en Jerusalén. ¿Quiénes fueron los que se convirtieron en Hechos 2? Mayormente judíos, ¿verdad? Si no todos judíos. Y luego en Judea,
otras partes de Judea. Y luego ya vemos la transición de judíos a mixtos, ya una raza mixta de medio judío con medio gentil, que son los samaritanos. Para ellos también es el Evangelio, sí, también para ellos, para los de Samaria. Cuando antes de esto, antes de Hechos, los judíos, dice Josefo y los historiadores, que los judíos cuando viajaban de un lugar a otro, de Jerusalén hacia abajo, le sacaban la vuelta a Samaria. Ellos preferían rodear y no toparse con ningún samaritano, porque eran mixtos. Eran la sangre revueltas, tenían parte de sangre gentil. Y tiene que ver con lo que pasó en el Antiguo Testamento, con los cautiverios y todo aquello. El punto es que el Evangelio es también para ellos. Es para los judíos, para los samaritanos, mitad y mitad, mitad judíos, mitad gentil, o parte judío, parte gentil, y luego a los confines de la tierra, a todas las demás naciones, que son los gentiles, como nosotros. De judío no creo que ninguno de nosotros tengamos sangre judía. Si no fuera por el Evangelio, estuviéramos, como diría mi mamá, bien fritos. Si no fuera por el Evangelio, no tuviéramos ni Dios, ni esperanza, ni nada en este mundo. Pero lo que nos da la bendición, Dios, a los gentiles como nosotros, es el Evangelio. Qué bonito eso, ¿verdad? Que Dios nos incluye. Aparte, sabiendo que desde el principio nunca fuimos su pueblo. Pero por las promesas de Abraham, Dios nos abraza, nos incluye también a nosotros que somos gentiles, en ese sentido radical de la palabra. Y ese es el versículo 8. El 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, tomado de vosotros al cielo, vendrá. Los ángeles le dicen a los apóstoles: vendrá. Así como lo han visto ir al cielo, vendrá. Vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. También debemos notar que en cada evento importante del Señor Jesús, en su nacimiento, en la resurrección, en su ascensión, están allí presentes los ángeles, al servicio de Dios. Ahí están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Seres escogidos por Dios, obviamente. Ahí están en cada evento importante de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los ángeles. Este es un evento importante, la ascensión al cielo, y ahí están los ángeles, al servicio de Él. Y están sirviendo, están ministrando, como dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1, que los ángeles son ministros de Dios. Son ministros de Dios, obreros de Dios, que nos ayudan a nosotros también. Porque aquí los ángeles son los que les dicen a los discípulos: cálmense. Este mismo Jesús que el Señor llamó al cielo y que fue tomado entre vosotros, vendrá. Él va a venir.
Él va a venir por segunda vez. De la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Eso es lo que dice Lucas en Hechos capítulo 1. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna? ¿No? Vendrá de la misma manera, tal como le han visto ir. ¿Cómo se fue al cielo? Dice que él ascendía. Dice, se quedaron fijamente viéndolo ir, y dice que una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Hay un himno, hermano Rolando, hermano Nicolás, ustedes saben cuál es. En las nubes Él vendrá. En las nubes Él se fue, en las nubes Él vendrá. Diciendo lo mismo Lucas, que así como Él se fue, así vendrá. Y el himno también lo dice la Escritura. Se fue en las nubes le ocultó, en las nubes Él vendrá. Él vendrá. Otra vez, por segunda vez. Adelante. Adelante. Sí, buenas tardes, adelante. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Voy a dar otra vez un breve resumen. No se me enojen para beneficio de todos. Miren. En la primera lección vimos el apóstol Pedro presentando el hecho y dar razones de que el Señor vendrá por segunda vez. Es que nos llegaron varios más. Discúlpenos ahí. Bueno, esa es la primera lección. Nada más presentando la verdad, el hecho, la certeza de que Él va a venir y por segunda vez. Y que conviene que Él venga por muchas razones, por segunda vez. Ahora en esta lección estamos viendo que toda doctrina bíblica y especialmente nuevo testamentaria, toda doctrina está relacionada y ligada entretejida con el hecho de que Él vendrá por segunda vez. Toda doctrina está relacionada con la segunda venida de Cristo. Porque si Él no viene, ya lo hemos dicho, y para beneficio de los que acaban de entrar. Si Cristo no viniere, no hay cielo. Si Cristo no viene es porque el lugar que fue Él a preparar o no está listo, o no ha venido, y Él viene cuando esté listo aquel lugar que ha preparado, nos viene a llevarnos con Él. Si Él no viene, no habrá un juicio final, los malos saldrán con la suya, los buenos no heredarán el cielo, las tumbas quedarán selladas, nunca nadie va a salir de las tumbas si el Señor no viene. Hasta que no se dé la voz que Él diga que salgan de entre los muertos, lo dice Juan capítulo 5. Todos saldrán de los sepulcros, todos oirán su voz, todos le verán venir. Y cuando llegue el día del juicio final, toda rodilla se doblará ante Él. Hasta los más rebeldes, hasta los más tercos que no quieran admitir que el Señor es Dios, se doblará toda rodilla ante Él. Señal de sumisión. Quieran o no, y yo no sé, no entiendo cómo será eso, pero tal vez me quiero imaginar que la segunda venida y todo ese evento relacionado con el juicio final va a ser tan impactante que la gente no le va a quedar otra. De por sí va a admitir y se va a doblegar y va a doblar su rodilla ante el Creador de esta tierra. Toda rodilla se doblará. Y estamos viendo ahora Juan capítulo 14, los versos 1, 2 y 3, donde Él promete que vendrá, Él dice, vendré otra vez. Ahí está el pasaje aquí, vendré otra vez.
y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lo que dice el Señor Jesús a los discípulos, hablando particularmente a los apóstoles, pero es una promesa dirigida, sabemos, a todos los fieles. Muy bien, ahí estamos. Ya oyeron en resumen 2 lecciones. Vendrá el Señor otra vez, por segunda vez. Ya vimos esto, versículo 11, y va a venir de la misma manera que ascendió a los cielos. Él ascendió en las nubes, y en las nubes vendrá, como dice el himno. En las nubes Él vendrá. Y Él dice en versículo 11, varones galileos. ¿Quiénes dicen esto? Los ángeles. Estamos diciendo que en cada evento especial o grande, están relacionados o están ahí presentes en cada evento importante de la vida del Señor Jesús. Ahí están los ángeles. Cuando Él nació, ¿quiénes son los que dijeron gloria a Dios en las alturas? Los ángeles. Ahí están presentes en cada evento importante de la vida del Señor Jesús. Él está ascendiendo a los cielos y Él vendrá. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Que cuando Él venga, Él va a venir también en las nubes, y acompañado con Él una hueste de ¿qué? Ángeles con Él. ¿Verdad? Ángeles, siempre al servicio del Señor Jesús, porque Hebreos dice que son ministradores del Señor. Vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Con ese poder, con los ángeles que están ahí ministrando, haciendo la obra de Dios, que Dios quiere que hagan. Propósitos. ¿Para qué viene el Señor Jesús por segunda vez? ¿Cuáles son las razones? Primero, vamos a brincar esto por ahorrar tiempo. Ya lo mencionamos. Bueno, para los que no estuvieron aquí, aquí está ahora otra vez. Estas son las doctrinas que se enlazan o entretejen o se relacionan con la segunda venida de Cristo. 1, nuestra entrada al cielo. 2, el fin del mundo. Si Él no viene, no entramos al cielo. Si Él no viene, no hay fin del mundo. Si Él no viene, no hay resurrección de los muertos. Si Él no viene, no hay juicio final. Y si Él no viene, Él no va a podernos entregar su reino, el grupo de salvos, al Padre. ¿Cómo vendrá? Ya lo tratamos eso. Muy bien. Para llevarnos con Él. Ahora sí, en más detalle. Uno de los propósitos de la segunda venida es para llevarnos con Él. ¿Para qué viene el Señor Jesús por segunda vez? ¿Con qué fin? Para llevarnos con Él. Nuestra entrada al cielo, Él es nuestra llave, nuestro pasaporte. Él es nuestro, como dicen, Él es nuestro boleto al cielo. Si Él no viene, no entramos al cielo. Nuestra entrada al cielo depende de Él, de que Él venga por segunda vez. Y por eso, tal vez por esas razones, el apóstol Pedro, menciona que es imperativo saber, y lo recuerda una vez tras otra vez, que es importante que sepamos, que recordemos la segunda venida. Porque si Él no viene, no hay cielo para nosotros. Si Él no regresa. Juan 14:3, ya lo vimos, vendré otra vez. No se turbe vuestro corazón. No coman ansias. Cálmense. Ahora no pueden ir conmigo, voy a preparar lugar, pero yo vendré otra vez. Y entonces irán conmigo, cuando aquel día suceda. 2.
Relacionado con la segunda venida está el fin del mundo. Si Él no regresa, lo he dicho varias veces, si Él no regresa, la gente mala se saldrá con los suyos. El mundo permanece igual. Y su regreso, según Pedro, no se tardará. Él no retarda su promesa. También debemos ver que Él vendrá, pero sin aviso. No hay fecha. Él no nos ha dejado una fecha. Y tal vez, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que nos tenga en suspenso. ¿Por qué? ¿Por qué digo qué bueno que estemos en suspenso? ¿Por qué será, hermanos? Es clase. Habíamos acordado que es clase, así es que... Eso, exactamente. Para estar preparado siempre. Ya es lo que dice Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, ya en los últimos versículos, del 13 en adelante. Si su regreso será repentino y sin aviso. No nos ha dicho cuándo, pero todo será quemado, destruido. Y también mencioné esto, que Él va a establecer cielos nuevos y tierra nueva, los versículos 10, 11, 12, 13 y 14. Y veamos 1 Pedro 1, 4, que dice que está reservada, nuestra herencia está reservada, ¿dónde? ¿En la tierra? No. Y en mi Biblia lo tengo subrayado. Nuestra herencia está reservada. Una herencia que incontaminada, ¿cómo dice? Inmarcesible, incontaminada. ¿Qué otra palabra usa? Eso. ¿Reservada dónde? En los cielos. Y esas 3 palabras las tengo subrayadas en mi Biblia. Lo he dicho, cuando toquen. Ya no lo hacen, ¿verdad? Ya con el COVID ya no vienen los testigos de Jehová tan seguido. Pero va a pasar el tiempo y acuérdense, van a tocar. Y van a traer sus libritos. Y nos van a querer convencer. Un reino terrenal, pero van a tocar. Le vamos a abrir y les vamos a decir, no han leído 1 Pedro 1:4. Que nuestra herencia está reservada en los cielos. Es una tierra espiritual. 3. Si el Señor no viene, las tumbas no se abrirán. Si el Señor no viene, nadie saldrá de la tumba. Ahí quedarán los muertos, en las tumbas, hasta que Él no venga, hasta que no se oiga su voz, que saldrán los muertos de las tumbas. Si el Señor no viene por segunda vez, si Él no regresare, no habrá resurrección de muertos. Pero todos serán resucitados cuando Él venga. Y esa es una de las razones por qué Él va a venir. ¿Para qué va a venir el Señor Jesús nuevamente? Para resurrección, para resucitar a todos los que han muerto. A todos, buenos y malos. Y aquí está otra vez. Todos oirán su voz, todos verán su venida, toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Pero quiero hacer un punto aquí. Habrá una resurrección para todos, sí. Vamos a dejar esto para enseguida. Pero miren, Él viene con el fin de resucitar a los muertos, de abrir las tumbas. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Los que fueron quemados, de alguna manera Dios va a juntar esas cenizas y va a juntar el cuerpo. Y va a ser un cuerpo de todo eso. Los que fueron ahogados en el mar, los que murieron miles de años atrás, que ya no queda ni hueso,
Si acaso polvo, porque es lo que dice, al polvo eres y al polvo volverás. Y así como Dios formó a Adán del polvo, ¿qué va a suceder? Así como Dios formó a Adán del polvo de la tierra, así va a formar Dios al muerto que se ha hecho polvo. Bueno, Dios es poderoso para recrear la vida otra vez. Pero ese no es el punto todavía que quiero hacer. Es este. Él viene por segunda vez con el fin de resucitar a los muertos. Pero, ¿para qué? ¿Para qué hacer Dios todo ese trabajo? ¿Para qué venir el Señor Jesús y hacer todo ese trabajo de venir por segunda vez? A resucitar a todos, que son billones y billones y billones de personas. ¿Cuántos habrán muerto desde Adán hasta hoy? ¿Algún cálculo? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo sí tengo un número. ¿Ustedes? ¿Cuánta gente habrá muerto desde el principio hasta hoy? Más o menos. La ciencia nos ha dado un número. ¿Alguien tiene alguna idea? Ni idea. ¿Ni idea? ¿Alguien, hermano? 100, 200, 300, 1000, millones, ¿no? 1 millón. Según algunas estadísticas, 100 billones de personas, 100 billones de almas en los sepulcros. Ese es un gential, ¿verdad? ¿Cuánta gente se compone en el mundo hoy en día? ¿Alguien sabe? Más o menos. Hoy en día, ¿cuánta gente está viva? 8 millones. ¿Ya son 8? 8 billones. 8 millones. 8 billones de personas. Por eso, en billones son 8 billones, ¿verdad? En billones. Entre 7,5 y 8 billones de personas. Imaginémonos multiplicado ese número por 12 veces más, ¿verdad? Es mucha gente. A todos van a resucitar de los muertos. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué esforzarse Dios en resucitar a todos? ¿Para qué? Hermanos, díganme. ¿Para qué? Alguien, quien quiera que sea. ¿Para qué? Ruth. Para el juicio, para ser juzgados. Con ese fin. De otra manera, ¿cómo nos presentaremos ante Dios? Dios va a enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo por segunda vez. Y se va a esforzar, o tal vez no, ni tenga que esforzarse Dios para resucitar a nadie. Él nada más lo va a hacer. Va a resucitar a todos con el fin de compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos seremos juzgados. Sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho. Nadie se escapará. Un juicio universal. Con ese fin vamos a ser resucitados. Ahora, el apóstol Pablo presenta un puntito ahí, que alguien preguntaría, pues, ¿y si estamos vivos? Como a veces hay niños que hacen preguntas de eso. El Señor viene a resucitar, pero ¿y si estamos vivos? ¿Qué? Pablo le dice ¿qué? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Los que estemos vivos cuando Él regrese, ¿qué? Seremos transformados. Eso lo menciona él en 1 Corintios 15. Todo el capítulo 15 habla de este punto, de la resurrección de los muertos. Luego seremos arrebatados con Él para ser encontrados con el Señor en el aire, junto con una hueste de ángeles. Segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 4 y versículo 17. Y ahí está
No se está en letra chiquita en lo que no vieron. ¿Para qué resucitar entre los muertos? Para presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y ese es el punto número que sigue. Para juzgarnos. Y a esto se le llama, ¿por qué es el juicio final? ¿Por qué se le llama juicio final? Dios ha venido en juicio muchas veces. En el Antiguo Testamento, Él vino en juicio en el sentido de mandar los cautiverios y juzgó al pueblo de Israel por medio de Asiria y luego de Babilonia. Él juzgó luego a los del primer siglo y a los que sufrían persecución por medio de los romanos, etcétera, etcétera. En ese sentido. Pero ¿por qué se le llama el juicio final? Pregunta. Porque ya no habrá otro. Ya no habrá otro. La palabra lo dice, ¿verdad? Es final. Bueno, también si vemos por las eras, estamos en la última. La última era. La última edad. Muy bien. Sigue simplemente la celestial. Exactamente. Bien dicho. Y de eso hablan estos pasajes que están aquí. Por Mateo 7:21, Hechos 17, hablando de que Dios juzgará por un hombre. Ese hombre es el Señor Jesús. Le dice a los atenienses en Hechos 17. Hebreos 9:27, conviene leer ese versículo. Y les quiero decir algo de aquí. Una vez, Luis, una vez estuve la única vez que estuve en Venezuela. Tuvimos una reunión como eran algunos 25, 30 jóvenes en una clase. Y estábamos hablando de estas cosas y del juicio final. Y alguien hizo la pregunta. Yo también estaba todavía ni me casaba, joven en aquellos años. Alguien hizo la pregunta o alguien dijo que era un grupo de pentecostales, casi todos ellos. Y una jovencita ahí dijo que pues ella conocía a alguien que había muerto y luego había visto cosas maravillosas en el cielo y luego había revivido otra vez. Bueno, no me pude resistir en esa vez y yo sí me acordaba de este pasaje. Hebreos 9:27. ¿Qué creen que le dije yo? ¿Qué creen que fue la respuesta? ¿Puede alguien morir y volver a la vida? Y contar lo que vio. Es lo que le dije. Nadie puede morir y luego regresar a la vida. Como tampoco nadie puede morir y reencarnarse en otra persona y luego contar lo que vio en el cielo o en el infierno, según la situación. Mi respuesta fue Hebreos 9:27. Que nadie puede morir y volver a la vida para contar lo que vio. ¿Por qué? Porque establecido está. Es un decreto de Dios. Es una ley de Dios que dice aquí el escritor de los Hebreos, que está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Si acaso fue cierto lo que esta niña dijo, entonces esa persona, le dije yo, entonces esa persona va a morir 2 veces, ¿verdad? Físicamente. Pero el pasaje bíblico, el texto bíblico dice que es ley de Dios que las personas mueran una sola vez. Y después de eso, el juicio final. Si el Señor no regresa por segunda vez, no habrá juicio, no habrá castigo.
No habrá castigo. No existirá el infierno, pero tampoco existirá el cielo, ¿verdad? Si el cielo no viene por segunda vez. No habrá tampoco una recompensa para los que le fueron obedientes. Y luego rápidamente aquí será un juicio real. Muchos quieren hacer de este juicio algo simbólico. Es algo simbólico, dicen ellos. No, es real. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice Pablo, que será un juicio universal en Romanos 14:10. Y también en Romanos 14. Romanos 14 menciona varios puntos aquí acerca del juicio final. El versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y por qué menciona esto, Pablo? Lo que les decía anteriormente acerca de lo que decía mi papá. En cuanto a aquellos hermanos que son problemáticos o mienten o engañan, él decía, son así porque tal vez no creen que va a haber un juicio final y Dios les va a juzgar. Como aquí, dice Pablo, ¿por qué juzgas? ¿Por qué tratas mal a tu hermano? ¿O no sabes que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Hay que saber cómo tratar a nuestros hermanos, ¿verdad? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el versículo es el verso 10. El verso 12, miren, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Dará a Dios cuenta de sí mismo. Un juicio individual, un juicio universal, un juicio imparcial también. Dios no hace excepción de personas. No porque este Luis o este Luis fueron favoritos de Dios nos va a pasar cosas. ¿Saben una cosa? Decía un hermano que murió por el COVID. Me acuerdo lo que él decía. El Evangelio no nos da margen a hacer lo malo. El Evangelio no nos da esa quebrada, ¿no? Sea yo o sea usted, el Evangelio nos trata a todos iguales. Si yo ando mal y debo corregirme, porque yo voy a ser juzgado individualmente y yo mismo voy a ser juzgado imparcialmente. Dios no va a hacer acepción de personas. A ti sí, porque eres muy guapo, te voy a tratar muy bien. No, nada de eso. O a ti sí, porque no eres guapo, es feo. En el caso mío, no. Y gracias a Dios que Él no va a ser parcial. Él no hace excepción de personas. Bueno, ya vimos el punto final, que el juicio es un juicio final, pero quiero que veamos esto. Hermanos, ¿cuál es la base que Dios va a usar para juzgarnos? ¿Cuál es la base? ¿Qué va a usar Dios para juzgarnos? Por ejemplo, si violamos la ley de esta tierra, ¿cuál es la base del juicio, en un juicio? La ley. ¿Cuál ley? La ley terrenal, ¿verdad? En la que vivamos. El código, las normas, la ley de aquí, de este país. La Constitución. De México, de Estados Unidos, de cualquier país. ¿Cuál es la ley que Dios va a usar para juzgarnos? Su ley. La ley de Él. Y la ley de Él es su palabra. Por último es Juan 12. Juan capítulo 12 y el versículo 48.
Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa. Otra vez, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. La palabra de Cristo. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. La palabra es de Él. Dios nos ha revelado su ley a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dios nos ha revelado su ley a través de Él. Y Él está diciendo aquí que la palabra que Él ha hablado, simplemente esto, miren, yo no entiendo por qué los sectarios no entienden o quieren entender estos pasajes que dicen, por ejemplo, sencillamente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Rehúsan bautizarse. Ahí está escrito. La palabra que yo he dicho, esas palabras las dijo el Señor Jesús. La palabra que Él ha dicho, esa palabra nos juzgará. ¿Qué si nos presentamos ante el tribunal de Cristo? Iremos a discutir eso con Él. Señor, yo no voy a presentar un argumento por qué yo no fui bautizado. Porque la palabra bautismo, esto y esto otro, y es nada más el creer que me va a salvar. ¿Qué nos va a decir el Señor Jesús? ¿Qué no dije? El que creyere y fuere bautizado será salvo. La palabra que yo he hablado, esa lo juzgará en el día final. Y eso es nada más un ejemplo para cualquier mandamiento del Señor Jesús. No dejar de reunirnos, participar de la mesa del Señor, el ofrendar, el esto cada primer día de la semana, el ser amables con nuestros hijos, el ser amables con los viejos, el tratar a nuestros hermanos como a nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa palabra que el Señor nos ha dado, esa palabra es la que nos juzgará en el día del juicio final. Y no sé si hay otro punto aquí. El final, el número 5. El capítulo que habla de la resurrección. 1 Corintios 15, verso 24, dice, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? El final. El gran final de todos los tiempos. Ha habido fines de esto, un fin de esto, fines parciales, pero este es un fin total. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, cuando llegue ese fin, es cuando el Señor habrá terminado su obra redentora. Miren, en cierto sentido, Él ya terminó su obra redentora. Ya la terminó. Él ya murió por nuestros pecados. Él ya estableció su iglesia. Pero todavía la iglesia está bajo su control. Va a llegar un día en que Él va a tomar ese grupo de salvos y le va a decir a Dios el Padre, Señor, Dios Padre, aquí está la gente que es salvada. Llévalos al cielo. Ese será el fin. El reino es su iglesia. Y entonces su obra habrá terminado. Cuando Él entregue el reino, el grupo de salvos, y a Dios el Padre, es como haber dicho el Señor, ahora, finalmente, ya he cumplido con toda mi obra. Vamos a reinar para siempre en el cielo. Por eso importa la segunda venida de Cristo Jesús.